Bienvenidos a un nuevo viaje filosófico en resúmenes de libros, donde hoy nos sumergimos en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, una obra maestra de Friedrich Engels, publicada en 1886, con su pluma afilada y un toque de ironía que parece susurrarnos al oído. Engels nos lleva de la mano por el ocaso de las grandes ideas idealistas que dominaron Alemania en el siglo XIX. Este libro no es solo un homenaje al pensador materialista Ludwig Feuerbach, sino una declaración de guerra contra las filosofías que flotaban en las nubes, desconectadas de la realidad de los trabajadores. A través de 4 capítulos cargados de análisis, Engels desmonta el idealismo de Hegel, celebra los aportes de Feuerbach y pone los cimientos del materialismo dialéctico, esa herramienta que él y Karl Marx usaron para imaginar un mundo transformado por la lucha de clases. Prepárense para un recorrido claro, profundo y con un guiño de complicidad, perfecto para entender cómo las ideas pueden bajar de los cielos y cambiar la tierra. Capítulo 1. El idealismo alemán y su crisis. Friedrich Engels, con la agudeza de un cirujano intelectual, abre Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, diseccionando el panorama filosófico del siglo XIX en Alemania, una época en la que las ideas parecían flotar como nubes majestuosas sobre la dura realidad de la vida cotidiana. Este primer capítulo es una inmersión en el reinado del idealismo alemán, un sistema de pensamiento que colocaba a la mente y al espíritu en el centro de todo, como si el mundo no fuera más que un escenario para las grandes ideas. Engels, con un estilo que destila claridad y un dejo de ironía, nos guía por esta selva filosófica, presentando a Ludwig Feuerbach como el rebelde que sacudió los cimientos de este edificio intelectual, aunque, como veremos, no sin ciertas limitaciones que Engels no duda en señalar, con una ceja levantada. El idealismo alemán, explica Engels, tuvo su apogeo con Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kant, el primero en escena, propuso que el mundo que conocemos no es más que una construcción de nuestra mente. Las cosas en sí mismas, decía, son inalcanzables. Lo que percibimos es solo una versión filtrada por nuestras categorías mentales, como el espacio y el tiempo. Engels describe esta idea con un toque de sorna implícita, como si Kant hubiera decidido que el universo era una especie de rompecabezas que solo la mente humana podía armar. Pero Kant, aunque abrió la puerta, no fue el protagonista principal. Ese honor le corresponde a Hegel, el titán filosófico que llevó el idealismo a su máxima expresión. Para Hegel, la realidad entera, la historia, la naturaleza, la sociedad, era una manifestación del espíritu absoluto, una entidad casi mística que se desarrollaba a través de un proceso dialéctico de contradicciones. Engels no puede evitar admirar la genialidad de Hegel, pero también lo pinta como un arquitecto de castillos en el aire, construyendo sistemas grandiosos que, aunque brillantes, se alejaban de la realidad tangible de los trabajadores que apenas podían comprar pan. En este contexto entra Ludwig Feuerbach, un exdiscípulo de Hegel que, como un hijo pródigo, se rebeló contra su maestro. Feuerbach, con una audacia que Engels celebra, dio un giro radical al afirmar que no eran las ideas las que moldeaban la realidad, sino al revés. El mundo material, con sus árboles, ríos y fábricas, era la base de todo pensamiento humano. Este materialismo, sostiene Engels, fue como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante siglos, dejando entrar la luz de la razón científica. Feuerbach argumentó que incluso la religión, el pilar del idealismo, no era más que una proyección de los deseos y necesidades humanas. Dios, en su visión, no era un ser supremo, sino una imagen idealizada de lo que los humanos anhelan: justicia, amor, poder. Engels aplaude este golpe, que desmanteló la idea de que lo divino estaba por encima del hombre, pero no sin notar que Feuerbach no fue el primero en decirlo. Los materialistas franceses del siglo XVIII, como Denis Diderot,
o Paul-Henri Thierry d'Holbach ya habían planteado ideas similares, aunque Feuerbach tuvo el mérito de enfrentar directamente al coloso hegeliano en su propio terreno. Engels dedica buena parte del capítulo a explicar por qué el idealismo alemán, con todo su brillo, estaba destinado a colapsar. En el siglo XIX, los avances científicos, como los descubrimientos en química, biología y física, mostraban que el mundo funcionaba según leyes naturales, no según los caprichos de un espíritu absoluto. La teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, dejaba claro que la vida se desarrollaba a través de procesos materiales, no de ideas flotantes. A esto se sumaban las revoluciones sociales de la época, las revueltas de 1848, el auge del proletariado y las demandas de cambio social ponían en evidencia que las grandes teorías filosóficas no podían ignorar las condiciones materiales de la gente. Engels, con un tono que parece decir «ya era hora», señala que el idealismo hegeliano, con sus abstracciones, no ofrecía respuestas a los problemas reales: el hambre, la explotación, la desigualdad. Feuerbach, al poner el foco en la materia, dio un paso crucial para conectar la filosofía con la realidad. Sin embargo, Engels no le da a Feuerbach un cheque en blanco. Aunque celebra su ruptura con el idealismo, critica que su materialismo era, en cierto modo, incompleto. Feuerbach, dice Engels, entendió que el mundo material es la base de las ideas, pero no supo llevar esta idea al terreno práctico. Mientras Hegel veía la historia como un proceso dinámico de contradicciones, Feuerbach se quedó en una visión más estática, contemplativa, como si el mundo fuera un cuadro para admirar en lugar de un campo de batalla para transformar. Engels, con su característica claridad, insinúa que Feuerbach se quedó a medio camino, como un alpinista que llega a la base de la montaña, pero no se atreve a escalarla. Este defecto, según Engels, es lo que Marx y él mismo corrigieron al desarrollar el materialismo dialéctico, una filosofía que no solo explica el mundo, sino que lo impulsa hacia el cambio. El capítulo también explora cómo la crisis del idealismo alemán no fue solo filosófica, sino cultural y política. La filosofía de Hegel, aunque revolucionaria en su método dialéctico, estaba atada a un sistema conservador que justificaba el orden establecido, incluyendo la monarquía prusiana. Feuerbach, al rechazar este sistema, abrió la puerta a ideas más radicales, pero no llegó a conectar su materialismo con la lucha de clases, un punto que Engels subraya con un dejo de impaciencia. Para Engels, la importancia de Feuerbach radica en haber dado el primer paso, derribar las ilusiones idealistas y poner al ser humano y su mundo material en el centro. Pero, como un maestro que corrige a su alumno, Engels señala que Feuerbach no entendió que la filosofía debía ir más allá de la teoría para convertirse en una herramienta de revolución. Este primer capítulo es, en esencia, una introducción al gran cambio filosófico del siglo XIX. Engels nos presenta a Feuerbach como un héroe imperfecto, alguien que tuvo el valor de desafiar a Hegel, pero no la visión para llevar sus ideas al campo de la acción. Con un estilo que combina rigor y un toque de mordacidad, Engels prepara el terreno para los capítulos siguientes, donde explorará cómo el materialismo de Feuerbach, aunque limitado, fue un puente hacia el socialismo científico que él y Marx desarrollarían. Es un relato que invita a dejar atrás los castillos en las nubes y pisar el suelo firme de la realidad, donde las ideas no solo se piensan, sino que se usan para cambiar el mundo. Capítulo 2. Materialismo versus idealismo. En el segundo capítulo de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Friedrich Engels se pone el sombrero de árbitro para narrar un enfrentamiento filosófico de pesos pesados: el idealismo contra el materialismo. Con una prosa clara y un toque de picardía que parece guiñarnos el ojo, Engels desglosa la batalla entre estas dos formas de entender el mundo, colocando a Ludwig Feuerbach
como el campeón del materialismo, pero no sin lanzarle un par de pullas por quedarse corto en su cruzada. Este capítulo, escrito con la precisión de un relojero y el ímpetu de un revolucionario, explica cómo Feuerbach desafió el reinado de las ideas abstractas, pero también por qué su materialismo no alcanzó la cima que Engels y Marx escalarían después. Prepárense para un round intelectual donde las ideas chocan como trenes, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra, perfectos para los oyentes de resúmenes de libros. Engels comienza trazando la línea divisoria entre idealismo y materialismo, como si dibujara un campo de batalla. El idealismo, nos dice, es la creencia de que las ideas, la mente o el espíritu son la fuerza motriz del universo. Para los idealistas, liderados por gigantes como Kant y Hegel, el mundo material, los árboles, las fábricas, el pan en la mesa, no es más que un reflejo de algo más elevado. El pensamiento, el espíritu, o, en el caso de Hegel, el espíritu absoluto, que baila su danza cósmica a través de la historia. Engels, con un dejo de sorna, pinta esta visión como un castillo de naipes, impresionante, pero incapaz de explicar por qué los trabajadores seguían atrapados en la miseria mientras los filósofos soñaban con absolutos. En el otro rincón está el materialismo, que invierte la ecuación. El mundo físico, con sus leyes naturales y sus condiciones económicas, es la base de todo, incluidas las ideas. Para los materialistas, la mente no crea la realidad crea la mente. Aquí entra Ludwig Feuerbach, blandiendo su materialismo como una antorcha en la oscuridad idealista. Feuerbach, ex discípulo de Hegel, dio un giro audaz al afirmar que las ideas, incluida la religión, no son más que proyecciones de las necesidades y deseos humanos. Su gran golpe maestro fue su análisis de la religión. Dios, sostiene Feuerbach, no es un ser supremo que flota en el cielo, sino una creación humana, un espejo donde reflejamos nuestras aspiraciones. Queremos justicia, amor, eternidad, y entonces inventamos un Dios que encarna todo eso. Engels aplaude esta idea con entusiasmo, porque despoja a la religión de su aura divina y la trae al terreno humano, como si Feuerbach hubiera bajado a Dios de su pedestal para sentarlo en una silla de madera. Este enfoque, dice Engels, fue un terremoto filosófico, porque mostró que incluso las ideas más sagradas nacen de condiciones materiales, como el hambre, el miedo o la esperanza. Pero Engels no se limita a cantar alabanzas. Con un tono que parece un amistoso regaño, señala que Feuerbach, aunque brillante, se quedó a medio camino. Su materialismo era contemplativo, como un pintor que admira el lienzo sin tocar el pincel. Feuerbach entendió que las ideas vienen del mundo material, pero no vio que esas ideas, a su vez, podían transformar la realidad. Engels, con su visión revolucionaria, insinúa que Feuerbach se quedó mirando el paisaje en lugar de arremangarse y cambiarlo. Para ilustrar esto, Engels compara el materialismo de Feuerbach con el de los pensadores franceses del siglo XVIII, como Diderot o Helvétius, quienes también defendían que la materia era la base de todo. Sin embargo, incluso estos materialistas, dice Engels, tenían un defecto. Veían el mundo como algo estático, no como un proceso en constante cambio. Feuerbach heredó esta limitación, y aunque dio un paso gigante al derribar el idealismo, no supo dar el siguiente. Engels también conecta el materialismo de Feuerbach con los avances científicos de la época, que estaban cambiando la forma en que entendíamos el mundo. En el siglo XIX, descubrimientos como la ley de conservación de la energía o la teoría de la evolución de Darwin mostraban que la naturaleza operaba según leyes materiales, no según caprichos espirituales. Engels, con un entusiasmo casi palpable, explica que estos avances apoyaban el materialismo de Feuerbach
porque demostraban que no había necesidad de un espíritu absoluto para explicar el universo. Sin embargo, Feuerbach no supo aprovechar estas ideas para construir una filosofía que abarcara la historia humana. Para él, el materialismo era una herramienta para entender el presente, no para analizar el pasado ni transformar el futuro. Engels, con un toque de impaciencia, señala que esta visión estática era un punto débil, como si Feuerbach hubiera construido una casa sólida, pero sin puertas para salir a la acción. El capítulo también aborda cómo el idealismo, a pesar de su grandeza, estaba desconectado de las realidades sociales de la época. Mientras Hegel y sus seguidores tejían sistemas filosóficos que justificaban el orden establecido, el mundo real estaba en ebullición. Las revoluciones de 1848, el auge del proletariado y las demandas de cambio social mostraban que las ideas abstractas no podían responder a las necesidades de la gente. Feuerbach, al menos, tuvo el mérito de poner los pies en la tierra, pero Engels critica que no conectara su materialismo con las luchas sociales. Aquí, Engels empieza a perfilar lo que él y Marx desarrollarían como el materialismo dialéctico, una filosofía que no solo explica el mundo, sino que lo impulsa hacia el cambio. Feuerbach, dice Engels, fue como un explorador que encontró el camino, pero no se atrevió a recorrerlo del todo. Engels también dedica un momento a reflexionar sobre la influencia de Feuerbach en el pensamiento socialista. Al desmitificar la religión y mostrar que las ideas son productos de las condiciones materiales, Feuerbach abrió la puerta a una visión más científica de la sociedad. Sin embargo, su enfoque seguía siendo individualista, centrado en el ser humano abstracto, en lugar de en las clases sociales en conflicto. Engels, con un dejo de humor implícito, parece decir que Feuerbach se quedó filosofando en su escritorio, mientras el mundo fuera de su ventana se incendiaba con luchas obreras. Este contraste entre la teoría y la práctica es un tema recurrente en el capítulo, y Engels lo usa para preparar el terreno para los capítulos siguientes, donde explicará cómo él y Marx tomaron el materialismo de Feuerbach y lo transformaron en una herramienta revolucionaria. En resumen, este capítulo es un vibrante análisis de la lucha entre idealismo y materialismo, con Feuerbach como el héroe que derribó las ilusiones idealistas, pero que no supo llevar su victoria al campo de batalla social. Engels, con su claridad y un toque de mordacidad, celebra los logros de Feuerbach mientras señala sus limitaciones, como un entrenador que aplaude a su pupilo, pero le pide más esfuerzo. Es un capítulo que invita a la audiencia de resúmenes de libros a reflexionar sobre cómo las ideas nacen de la realidad, pero también sobre la necesidad de usarlas para cambiarla. Un mensaje que resuena con la fuerza de un manifiesto y la ligereza de una conversación entre amigos. Capítulo 3. La dialéctica y su transformación. En el tercer capítulo de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Friedrich Engels se sumerge en el corazón palpitante de la filosofía hegeliana, la dialéctica. Con un entusiasmo que parece encender las páginas y un toque de ironía que invita a sonreír, Engels nos guía por este concepto que ve el mundo como un torbellino de cambios y contradicciones. Su misión es clara: mostrar cómo Ludwig Feuerbach, aunque dio un paso valiente hacia el materialismo, no supo abrazar la dialéctica con la pasión que merecía. Engels, como un maestro que corrige con cariño pero firmeza, explica cómo él y Karl Marx tomaron la dialéctica de Hegel, la arrancaron de las nubes idealistas y la plantaron firmemente en el suelo material, dando vida al materialismo dialéctico. Este capítulo, escrito con claridad y un guiño de complicidad para los oyentes de resúmenes de libros, es una invitación a ver el mundo como un proceso vivo, donde todo, desde una semilla hasta una revolución, está en constante transformación. Engels comienza desentrañando la dialéctica, esa joya del pensamiento hegeliano
que describe el mundo como un lugar de movimiento perpetuo. Para Hegel, todo, la naturaleza, la historia, las ideas, avanza a través de contradicciones. Una cosa contiene en sí misma su opuesto, y esa tensión la impulsa a transformarse. Engels ilustra esto con ejemplos que parecen sacados de una charla en un café. Una semilla, por ejemplo, es a la vez sí misma y su negación, porque al germinar se destruye para convertirse en planta. Este proceso, dice Engels, no es solo una curiosidad filosófica, sino la clave para entender cómo cambia el mundo. Hegel, sin embargo, aplicaba esta idea al reino de las ideas, como si la historia fuera una danza del espíritu absoluto. Engels, con un dejo de sorna, sugiere que este enfoque era como admirar un cuadro hermoso, pero inútil para explicar por qué los trabajadores seguían atrapados en fábricas inhumanas. Aquí entra Feuerbach, el materialista que desafió a Hegel. Engels reconoce que Feuerbach hizo un trabajo monumental al rechazar el idealismo y poner el mundo material en el centro. Pero, con un tono que parece un amistoso codazo, Engels critica que Feuerbach no entendió la dialéctica. Para él, el mundo era un conjunto de cosas fijas, no un proceso de cambio constante. Feuerbach veía la naturaleza y la sociedad como algo estático, como un paisaje congelado en el tiempo, en lugar de un río que fluye lleno de contradicciones. Engels, con su claridad habitual, lamenta que Feuerbach, al desechar el idealismo de Hegel, también tiró por la borda la dialéctica, esa herramienta poderosa que explica cómo las cosas evolucionan. Es como si Feuerbach hubiera encontrado un mapa del tesoro, pero decidiera usarlo solo para decorar su pared. Engels brilla al explicar cómo él y Marx rescataron la dialéctica de las manos idealistas de Hegel y la transformaron en una herramienta materialista. En el materialismo dialéctico, las contradicciones no ocurren en el reino de las ideas, sino en el mundo real, en la economía, en las clases sociales, en las luchas por el poder. Por ejemplo, Engels señala que la historia humana avanza porque las clases, los ricos contra los pobres, los patrones contra los trabajadores, chocan como placas tectónicas, generando terremotos sociales que transforman el mundo. La Revolución Francesa, las revueltas de 1848 o el auge del proletariado son ejemplos de cómo estas contradicciones materiales, no las ideas abstractas, mueven la historia. Engels, con un entusiasmo casi contagioso, muestra cómo esta visión dialéctica es más que una teoría. Es una guía para entender y cambiar la sociedad. El capítulo también conecta la dialéctica con los avances científicos del siglo XIX, que Engels usa para reforzar su argumento. Descubrimientos como la teoría de la evolución de Darwin o las leyes de la termodinámica mostraban que la naturaleza misma está llena de contradicciones y cambios. Una oruga se convierte en mariposa. Un átomo se transforma en energía. Todo en el universo, dice Engels, sigue la lógica dialéctica. Feuerbach, sin embargo, no supo aplicar esta idea a la sociedad humana. Su materialismo, aunque sólido, era como una fotografía estática, incapaz de captar el movimiento de la historia. Engels, con un toque de impaciencia, insinúa que Feuerbach se quedó contemplando el mundo cuando podría haberlo sacudido. Engels también dedica tiempo a explicar por qué la dialéctica es tan crucial para el socialismo. Sin ella, el materialismo se vuelve rígido, incapaz de explicar cómo las sociedades cambian. Feuerbach, por ejemplo, entendió que las ideas religiosas eran proyecciones humanas, pero no vio que esas ideas, a su vez, podían influir en la realidad al movilizar a las masas. Engels, con un dejo de humor implícito, parece decir que Feuerbach era como un chef que prepara un plato exquisito, pero se olvida de servirlo. En contraste, el materialismo dialéctico de Marx y Engels no solo explica cómo las condiciones materiales dan forma a las ideas, sino cómo estas ideas, al cristalizarse en movimientos sociales, pueden transformar las condiciones materiales.
Es un ciclo vivo, un baile entre materia e ideas que Feuerbach no supo seguir. El capítulo no solo critica a Feuerbach, sino que también rinde homenaje a Hegel, aunque con reservas. Engels reconoce que la dialéctica de Hegel, aunque atrapada en el idealismo, fue una revolución en el pensamiento. La idea de que todo está interconectado, que el cambio surge de contradicciones internas, era un avance monumental. Pero Hegel, dice Engels, puso el mundo al revés. En lugar de ver las contradicciones en la materia, las veía en el espíritu. Marx y Engels, como albañiles filosóficos, tomaron esa dialéctica, la dieron la vuelta y la construyeron sobre cimientos materiales. El resultado es una filosofía que no solo describe el mundo, sino que lo impulsa hacia adelante, hacia la revolución. En este capítulo, Engels también aborda las limitaciones del materialismo anterior a Feuerbach, como el de los pensadores franceses del siglo XVIII. Aunque estos materialistas rechazaban el idealismo, su visión era mecánica, viendo el mundo como una máquina predecible en lugar de un proceso dinámico. Feuerbach, aunque superó esta rigidez, al centrarse en el ser humano, no llegó a abrazar la dialéctica, lo que limitó su capacidad para entender la historia como un proceso de lucha y cambio. Engels, con un tono que mezcla admiración y crítica, celebra los logros de Feuerbach, pero insiste en que su materialismo necesitaba el motor de la dialéctica para ser verdaderamente revolucionario. En resumen, este tercer capítulo es un viaje vibrante por la dialéctica, esa idea que ve el mundo como un torbellino de contradicciones y cambios. Engels elogia a Feuerbach por su materialismo, pero lo regaña por no ver el mundo como un proceso vivo. Con su claridad y un toque de chispa, Engels muestra cómo él y Marx transformaron la dialéctica en una herramienta para la revolución, un legado que va más allá de la filosofía y se convierte en un llamado a la acción. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una invitación a mirar el mundo no como un cuadro estático, sino como un río en movimiento, donde cada contradicción, desde una semilla que germina hasta una clase que se levanta, lleva en sí misma la semilla del cambio. Capítulo 4. Feuerbach y el socialismo. En el cuarto y último capítulo de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Friedrich Engels ata los cabos sueltos de su análisis con la precisión de un tejedor y la pasión de un revolucionario. Aquí, Engels evalúa el legado de Ludwig Feuerbach, presentándolo como un puente crucial entre el idealismo alemán y el socialismo científico, pero también como un pensador que, por quedarse contemplando las estrellas, no bajó a las barricadas. Con un estilo claro, un toque de mordacidad que parece guiñar el ojo y una energía que resuena con la audiencia de resúmenes de libros, Engels explica cómo Feuerbach desmanteló las ilusiones idealistas y preparó el terreno para el socialismo de Marx y él mismo, aunque sin dar el salto final hacia la acción revolucionaria. Este capítulo es un cierre vibrante, un llamado a transformar el mundo con las herramientas que Feuerbach ayudó a forjar, pero que solo el materialismo dialéctico supo afilar. Engels comienza reconociendo el papel monumental de Feuerbach en la historia del pensamiento. Al rechazar el idealismo de Hegel y poner el mundo material en el centro, Feuerbach dio un golpe maestro. Mostró que las ideas, incluida la religión, no son regalos divinos, sino productos humanos nacidos de necesidades materiales. Su análisis de la religión, que Engels celebra con entusiasmo, despojó al cielo de su misticismo. Dios, según Feuerbach, era una proyección de los anhelos humanos, justicia, amor, eternidad, creada para llenar los vacíos de un mundo lleno de carencias. Engels, con un dejo de admiración, describe esto como un terremoto filosófico que sacudió los cimientos del idealismo alemán, abriendo la puerta a una visión más terrenal y científica del mundo. Pero,
como un amigo que señala un defecto con cariño, Engels no tarda en apuntar que Feuerbach, aunque brillante, se quedó atrapado en la teoría, como un poeta que escribe sobre la tormenta sin mojarse bajo la lluvia. El núcleo de este capítulo es la conexión entre el materialismo de Feuerbach y el socialismo. Engels explica que, al mostrar que las ideas nacen de las condiciones materiales, Feuerbach sentó las bases para entender la sociedad de una manera nueva. Si la religión era un reflejo de las necesidades humanas, entonces cambiar esas necesidades, el hambre, la pobreza, la opresión, podía transformar las ideas y, con ellas, el mundo. Este insight, dice Engels, fue un regalo para el socialismo, porque permitió ver que las desigualdades sociales no eran decretos divinos, sino productos de condiciones materiales que podían cambiarse. Sin embargo, Engels, con un tono que parece un leve regaño, critica a Feuerbach por no llevar esta idea al terreno práctico. Mientras Feuerbach se limitaba a interpretar el mundo, Marx y Engels querían transformarlo, y aquí radica la gran diferencia. Engels profundiza en las limitaciones de Feuerbach con una claridad que hace que las ideas complejas suenen como una conversación entre amigos. Feuerbach, dice, entendió que el mundo material era la base de las ideas, pero no vio que esas ideas podían volver a moldear la realidad a través de la acción humana. Su materialismo era contemplativo, como un filósofo que observa el río de la historia sin atreverse a nadar en él. Engels contrasta esto con el materialismo dialéctico, que él y Marx desarrollaron tomando lo mejor de Feuerbach y de la dialéctica de Hegel. En esta visión, la historia no es un cuadro estático, sino un proceso dinámico, impulsado por contradicciones materiales, como las luchas entre clases sociales. Engels, con un entusiasmo que casi se siente en la voz, explica que el socialismo científico no solo describe cómo las condiciones económicas dan forma a la sociedad, sino que ofrece un plan para cambiar esas condiciones a través de la acción colectiva. El capítulo también aborda cómo Feuerbach, a pesar de su contribución, no entendió la importancia de la lucha de clases. Engels ilustra esto con ejemplos históricos, como las revoluciones de 1848, donde los trabajadores comenzaron a alzar la voz contra la opresión. Mientras Feuerbach se quedaba en reflexiones abstractas sobre el hombre en general, Marx y Engels veían la historia como un campo de batalla entre clases. Los burgueses contra los proletarios, los dueños de las fábricas contra los que hacían girar sus máquinas. Engels, con un toque de ironía implícita, parece sugerir que Feuerbach era como un científico que descubre el fuego, pero no sabe cómo usarlo para cocinar. Esta crítica no es un ataque, sino una forma de mostrar que Feuerbach, aunque abrió el camino, no lo recorrió hasta el final. Engels también conecta el materialismo de Feuerbach con los avances científicos de la época, que reforzaban la idea de un mundo gobernado por leyes materiales. Descubrimientos como la teoría de la evolución de Darwin o los principios de la termodinámica mostraban que la naturaleza no necesitaba espíritus para explicarse. Feuerbach, al centrarse en el mundo material, estaba en sintonía con estos avances, pero no supo aplicarlos a la historia humana. Engels, con un tono que mezcla respeto y frustración, señala que Feuerbach veía al ser humano como un ente aislado, no como parte de una sociedad dividida en clases en constante conflicto. Esta visión individualista limitó su capacidad para imaginar un cambio social radical, algo que Marx y Engels abrazaron con fervor. El capítulo culmina con un poderoso contraste entre la filosofía contemplativa de Feuerbach y el socialismo científico de Marx y Engels. Mientras Feuerbach se quedaba en la teoría, Marx y Engels llevaron el materialismo a la práctica, convirtiéndolo en una herramienta para la revolución. Engels explica que el socialismo científico no solo analiza cómo las condiciones económicas moldean la sociedad, sino que muestra cómo las clases oprimidas pueden organizarse para cambiar esas condiciones.
Es un mensaje que resuena con fuerza. Las ideas importan, pero solo si se usan para transformar el mundo. Engels, con un entusiasmo que parece encender el texto, presenta el materialismo dialéctico como la culminación de un largo viaje filosófico, desde el idealismo de Hegel hasta el materialismo de Feuerbach, y finalmente al socialismo que él y Marx defendían. En este cierre, Engels no solo rinde homenaje a Feuerbach, sino que también marca el fin de la filosofía clásica alemana. Feuerbach, dice, fue el último gran filósofo de esa tradición, porque después de él, la filosofía debía bajar al mundo real, a las fábricas, a las calles, a las luchas obreras. Con un toque de humor implícito, Engels parece sugerir que Feuerbach se quedó en su torre de marfil mientras Marx y él salían a ensuciarse las manos. Este capítulo es un canto a la acción, una invitación a tomar las ideas de Feuerbach y usarlas como combustible para el cambio social. Para los oyentes de resúmenes de libros, es un recordatorio vibrante de que la filosofía no es solo para pensar, sino para actuar, para construir un mundo donde las ideas sirvan a las necesidades de la gente, no a las ilusiones de los dioses. Conclusión. En el cierre de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Friedrich Engels nos deja con una reflexión poderosa sobre el legado de Feuerbach y el nacimiento de una nueva era filosófica. Feuerbach, con su materialismo audaz, derribó las torres idealistas de Hegel y puso al mundo tangible en el centro del pensamiento, desmitificando la religión y las ideas abstractas como meros reflejos de la realidad humana. Sin embargo, Engels subraya que este materialismo se quedó en la contemplación, sin conectar con las luchas reales de las clases sociales. Aquí, Engels y Marx toman el relevo, transformando esas bases en el materialismo dialéctico, una filosofía que no solo interpreta el mundo, sino que lo impulsa hacia el cambio a través de la acción revolucionaria. La historia, nos dice Engels, avanza por contradicciones materiales, como las tensiones entre opresores y oprimidos, y el socialismo científico surge como la herramienta para resolverlas. Feuerbach marca el fin de la filosofía clásica alemana, un capítulo que cierra con grandeza, pero abre las puertas a una visión práctica y transformadora, donde las ideas sirven para liberar a la humanidad de sus cadenas. Gracias por acompañarnos en este resumen de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana en resúmenes de libros. Si este viaje por las ideas de Engels te ha inspirado a reflexionar sobre el mundo material y el cambio social, no olvides suscribirte al canal para más exploraciones filosóficas y literarias. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo crees que el materialismo dialéctico aplica a nuestro tiempo? Nos vemos en el próximo resumen.